Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:08, madrugada que parece casi invernal, por lo menos en Madrid, no sé en otros puntos de España, pero o el tiempo se ha vuelto definitivamente loco, o desde luego este recién iniciado en estos momentos, mes de junio, es más que sorprendente. Por eso elegimos esta música tan especial de Alan Parsons, para que cubra de un fino manto de lluvia nuestra mesa de redacción, que viene repleta de historias, amigos. Os hago como siempre esa invitación a pasar 2 horas con nosotros, 2 horas de conocimiento, de emoción, de sensaciones y sobre todo y ante todo de constante sorpresa. Porque con este clima tan extraño, parece que lo que le da ganas a uno es de rodearse de amigos, de coger unos cafés, de estar aquí en la penumbra y de charlar y de viajar con la fuerza de las ondas de la radio. Por eso esta noche vamos a estar en un lugar que no sé si estará también cubierto de lluvia, porque Asturias es zona proclive, desde luego, al líquido elemento. Vamos a un lugar de misterio, vamos a un monasterio, a un punto concreto donde parece que hay historia antigua llena de sangre, llena de dramatismo, y algunos hablan de apariciones. Apariciones, quizá, quién sabe, si en noches tan desapacibles como esta. Y además esta banda sonora que nos pone el compañero Geray Martínez, dedicada por el grupo Alan Parsons a Edgar Allan Poe, es ideal para el tema que también nos va a llamar la atención, y seguro que a vosotros os va a poner un nudo en el alma, porque ¿qué demonios pintan esos pies cortados? Todos, si no me equivoco, ahora me corregirán mis amigos, pies derechos, con zapatillas de deporte, que están apareciendo en un punto concreto de Canadá. ¿Qué significan? ¿Es el último regalo grotesco de un psico-killer o hay algo más? Y por cierto, ¿alguien se ha olvidado de la matanza de Waco? ¿Os acordáis de David Koresh, ese hombre que llevó al infierno a un montón de personas que se hacían llamar davidianos? Un nuevo documental, nuevos datos, nuevas polémicas. Y mucho más. Y una cosa que a mí me hace especial ilusión. Esta noche vamos a tener un cuarto de hora escaso, suficiente, como decimos, un café rápido, un cuarto de hora para hablar de un buen amigo, un estudioso, de una figura, de un auténtico maestro, que va mucho más allá de lo que nos mostró en su día en televisión, en libros o en radio. Vamos a ahondar, y me gustaría que lo escuchaseis, en las claves, en la filosofía profunda de un auténtico profeta, de una persona que se adelantó a su tiempo. Y qué mejor que esta noche para hablar de él, porque muchas personas en campos y en ciudades aseguran que ¿será el cambio climático? ¿Habremos hecho ya suficiente daño al entorno para que esto ya se convierta en una carambola extraña donde nadie sabe cuándo empieza una estación, termina otra? ¿Comportamientos diferentes en los animales? Bueno, pues hubo un gran maestro hace mucho tiempo que ya anunciaba que de seguir así, esta conducta del ser humano, íbamos a tener problemas. Yo no os digo quién es el maestro y el personaje. Vamos a escucharlo y seguro que muchos de vosotros lo adivinéis de inmediato. Será en la recta final del programa. Pero hasta entonces, muchas sensaciones. Y fíjense ustedes, queridos amigos de la radio, que sin darnos cuenta, durante semanas, que ya suman meses, nosotros hemos estado jugando precisamente a eso, a transmitir objetivamente, sinceramente, apasionadamente, cultura y conocimiento mediante ese juego maravilloso y exclusivo de nuestra especie, que es la palabra, el verbo. ¿Qué tiempo era en Asturias, Carmen? Buenas madrugadas, Iker. Pues espero que esté un poco menos lluvioso, porque para una noche de investigación la verdad es que no es muy agradable estar entre las húmedas piedras de un monasterio ya abandonado. Vías de contacto abiertas antes de conectar con nuestros amigos. 2 vías de contacto: 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes si nos escribís a través del teléfono móvil, y milenio3 con número @cadenaser.com si lo hacéis a través del correo electrónico. Vamos a seguir sorteando, Iker, en la Feria del Libro, ya lo sabéis, libros, 3 ejemplares entre todos los que nos escriban a esas 2 vías de contacto. Por cierto, que también es interesante saber que puede que haya personas que conozcan este lugar y que hayan vivido algunos fenómenos o sepan algo de su historia o nos aclaren algunos conceptos. Así que, líneas abiertas. 1:14 con todo el equipo, con Carlos Largo y, por supuesto,
con nuestra guardia pretoriana de tertulianos, de compañeros. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, pues hacía tiempo que no íbamos a un lugar de los hechos, que no coincidía que la investigación estuviese en vivo, y puede ser bueno reencontrarnos con esa sensación, ¿no? Los monasterios, desde luego, lugares permanentes donde la historia parece que se ha quedado un poco detenida, ¿no? Sí, son lugares alrededor de los cuales existen múltiples leyendas. A ello contribuye no solamente la arquitectura, que parece que, aparte de a la paz y al recogimiento durante las horas diarias, por la noche coge tintes extraños, coge tintes sombríos. También esos viejos monasterios han sido cementerios. Los monjes, durante siglos de ocupación, pues lógicamente los que habían habitado en recogimiento y en oración ese entorno, eran enterrados para seguir compartiendo de alguna manera ese entorno con los que habían sido sus compañeros y sus correligionarios. Y yo creo que en parte es lógico que sea un lugar, porque un monasterio, a fin de cuentas, donde tantas personas han vivido volcadas hacia la espiritualidad, volcadas hacia el otro lado, pues a lo mejor, quién sabe, tanto tiempo han abierto un resquicio en la puerta que separa los dos mundos y nos facilita a lo mejor que haya alguna comunicación entre ellos. Si alguien de este equipo ha recorrido monasterios con leyenda, con misterios, con tumbas en sus suelos, con supuestas apariciones, con procesiones incluso de supuestos individuos al otro lado, como dice Santiago Camacho, que vuelven a mostrarse como una diapositiva antigua, ese ha sido Luis Álvarez. Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Te viene a la mente algún monasterio repentinamente? Por supuesto que sí, seguro que estás pensando en él. Es el monasterio de Melón, en Galicia, que es uno de esos lugares, como bien decía Santi, donde la espiritualidad concentrada todavía hoy parece que se puede percibir. Yo sé que son experiencias subjetivas, pero debería la gente de hacer la prueba, dirigirse a estos lugares por la noche, eso sí, con mucho civismo, porque están derruidos y siempre existe el peligro de que se te venga un arco encima. Es un antiguo monasterio de la Orden del Císter, maravilloso, todavía con la mayor parte conservada, y sí que tuvimos la sensación cuando estábamos grabando allí aquella conexión en directo para Cuarto Milenio, sí que tenía uno la sensación al cerrar los ojos en una de esas salas donde ellos rezaban esa Orden del Císter, que estaban horas al día rezando, sí que teníamos la sensación de percibir toda esa energía concentrada allí, como si hubieran abierto una brecha en esa dimensión paralela que se encuentra siempre entre nosotros y se hubiera quedado allí precisamente para todos aquellos que tengan oídos u ojos para ver. Quedó a cabe que, bueno, ahí estaban también las tumbas, ¿no? Pero fíjate que hay un dato aún más curioso, y es que los románticos, en esa literatura maravillosa que tenemos en este país, se inspiraban precisamente en las ruinas de lugares como estos, y no me extraña. Pues casi escuchando ecos de otro tiempo, de lo que podía ser la vida cotidiana en estos lugares, nos podemos imaginar dónde está nuestro compañero Juanje Vallejo. Juanje, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿cómo estáis? Nos llega tu voz un poco lejana, vamos a ver si podemos amplificarla. ¿Qué estás viendo? ¿Dónde te encuentras? Pues ahora mismo estoy en medio del Camino de Santiago, en Asturias, justo al lado de la aldea de Obona, y bueno, pues la tenue luz de dos farolas es lo único que ilumbra este prado, y a unos escasos 50 metros de mí, el monasterio de Obona, que está, bueno, digamos, semi-abandonado, y bueno, y llevo aquí ya 3 días investigando realmente una cantidad de historias que me ha sorprendido mucho. La foto del lugar, pues bueno, o sea, estoy rodeado de montañas, con un frondoso bosque a ambos lados, y bueno, pues curiosamente, mientras empezabais el programa, justo en el muro que tengo a mi derecha ha saltado una rata, y ya cuando he comenzado a andar justo al lado de David Madrazo y de mí. La parte del monasterio, bueno, pues hay parte que está, digamos, derruida, el antiguo cementerio de los monjes, que fue, además, las tumbas fueron, digamos, vaciadas, saqueadas, y luego otro cementerio que hay a la izquierda del monasterio, que es el cementerio de la gente del pueblo de Obona. Bueno, hay muchas historias, muchísimas, compañeros, y abro de inmediato el debate para que podamos comunicarnos con nuestros amigos y también, por supuesto, para que la gente pueda hacerles preguntas. Están investigando ahora en vivo y vamos a saber por qué están allí exactamente. Pero ¿cuántas historias hay de fenómenos extraños en lugares donde lo que se ha hecho es, bueno, pues profanar de alguna forma las tumbas, los cuerpos de las personas que estaban allí con un descanso eterno que se interrumpió? David Madrazo es el compañero del grupo Gaipo de investigaciones que ha compartido también muchas noches con nosotros, y me gustaría preguntarle
¿por qué ese lugar? ¿Por qué tenían ese lugar en sus cuadernos de campo? Don David, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker, Carmen. Oye, por cierto, ¿qué noche tenéis de tiempo? Pues bastante húmeda. No parece que vaya a llover de momento, pero bueno, todo el Prado está con este rocío, ¿no?, típico de este clima. Pero hoy especialmente es una noche fría y húmeda. Bueno, ideal entonces para estar delante de esa construcción, ¿no? Ideal para ambientarse aún más de lo que ambienta por sí misma, sus piedras. Oye, David, compañero, vamos a ver. Vosotros elegís este lugar, ¿por qué? ¿Hay una especie de llegada de datos al grupo Gaipo de rumores, o es un hallazgo por vuestra constante forma de peinar la comunidad asturiana en busca de recuerdos, ¿no?, de los más ancianos, que habéis hecho una labor encomiable en ese aspecto, y por ahí llegan las pistas de que allí ocurre algo? Pues un poco de todo. En principio tenemos, amplias listas de lugares que nos llegan mensajes, que nos comentan, pero en especial nos llegaban rumores de gente que vivía aquí, que era interesante investigar su historia, que es un lugar en el que aún, según nos comentaban, se podían encontrar cráneos y cascos de guerra civil, cargado de historia, bastante abandonado a su destino, a su autodestrucción por el paso del tiempo. Y interesantes leyendas recopilábamos de mitología asturiana, leyendas más bien históricas, con personajes de base principalmente real, pero cargado de heroicismo. Entonces decidimos visitarlo, hacer un reportaje, entrevistar a la gente más veterana del lugar, trasladar su testimonio a los micrófonos de aquí, de nuestra humilde radio local, y trasladar, esas historias que van perdurando en el olvido, a la gente más joven que se interesa de cierta manera, en escucharnos y hacer nuestra labor, que es esa. Y entonces, David, recogiendo lo que son anécdotas que parecen legendarias, que siempre envuelven estos lugares, ¿van llegando también otras historias que podríamos englobar dentro de lo paranormal o de las visiones más o menos espectrales? Eso es, pero conllevaría más bien por la segunda visita, que fue casual. En la primera, recopilábamos todas las leyendas, muchas de ellas preciosas, en torno al monasterio. Conversábamos, entrevistábamos a varias personas, vecinas del pueblo, las más veteranas, incluso una persona llamada Esther, majísima, nos recitaba un poema relatado sobre Obona de aquellos tiempos, y decidimos un día volver a visitarla, entregar una copia de aquello que habíamos hecho, y decidimos hablar con la encargada del lugar y visitar una última visita al monasterio por la noche. Ni siquiera llevábamos el equipo que llevamos normalmente. Teníamos una grabadora escasa, porque prácticamente siempre que salimos a pesquisas la llevamos. También teníamos nuestro minibús, y nos acercamos a verlo por la noche, después de hablar de la encargada de la custodia de las llaves, cuando en efecto sucedieron varios fenómenos que nos llevó a investigar más la historia, cuando sacamos la historia negra, lo que no está escrito, en principio que tengamos constancia, pero que por tradición oral lo sabe prácticamente todo el mundo. O sea que una vez más, la búsqueda de datos entre los más antiguos del lugar hace que encontréis, recordamos por ejemplo la historia del colegio de Turón, famoso ya gracias a las pesquisas que habéis hecho, que de repente se convirtió aquello en una especie de celda donde agonizaban muchos presos, y era conocido o no conocido. En definitiva, que bajo la tierra de esa región asturiana hay muchos secretos y muchos misterios. Juanje, en efecto, estáis ahora en ese punto, en ese lugar, ¿con qué dispositivo y en busca de qué? O centrándose en un punto, ¿por qué? Porque me hablabas con el equipo anteriormente de algunas apariciones muy concretas en ese entorno, ¿no? Estamos viendo, por cierto, ahora fotografías de ese lugar, y es un lugar precioso, ¿eh? Es un lugar precioso. Sí. Ahora, de noche quizás se escucha o se ve o se siente de forma distinta. Juanje, ¿qué dispositivo habéis desplegado y por qué estáis en algún punto concreto de ese sitio? Hombre, el dispositivo que hemos desplegado gracias al grupo Gaipo, y son una cantidad de grabadoras, ordenadores portátiles, varias cámaras de infrarrojo, también tenemos una linterna de luz negra, intentando, captar cualquier fenómeno anómalo, paranormal que suceda esta noche. De todas formas, lo interesante aquí, como decía David, es la mezcla de lo histórico con lo paranormal que está sucediendo aquí en los últimos tiempos. Porque a nivel histórico, por ejemplo, jamás olvidaré la entrevista que he tenido esta tarde con Valdiano Álvarez, un vecino de Obona, de 89 años de edad, que me recordaba cómo en la tradición oral del pueblo, quedaba cómo los monjes
tiempo antaño pues fueron bastante crueles con la gente, tenían derecho de pernada sobre las mujeres de Obona, decían que los primeros hijos siempre de cada pareja eran de los monjes, vimos y hemos tenido al lado y tenemos al lado lo que son los calabozos donde murió muchísima gente en este monasterio. También hay que dar las gracias a la iglesia actual, ya que el párroco nos ha cedido que investiguemos aquí sin ningún problema, don Cándido, el párroco de Tineo. Y bueno, pues digamos que es una mezcla de esa parte histórica cargada de una historia completamente negra y terrible, que te digo, la entrevista ya la verá la gente en Cuarto Milenio con este señor de 89 años, ha sido increíble y maravillosa, y rescatando algo del pasado. Pero luego también hablando con David, en estos días que llevamos aquí de investigación, pues bueno, pues pudimos hablar con gente del grupo Gaipo, que una noche aquí pues tuvieron una aparición fantasmal ante la que simplemente quedaron anonadados, ¿no? Hay que pensar que hay gente que está muy avanzada ya en investigaciones, y el que les suceda algo así, pues también les ha empujado a ellos a que sigan investigando, y el por qué Milenio 3 y Cuarto Milenio pues está aquí también investigando con ellos, a ver si también nosotros podemos toparnos con esa parte más misteriosa de este lugar. Pero David, ¿lograsteis ver una figura realmente en ese lugar? Los compañeros Bruno y el doctor Santurio fueron los afortunados, porque a mí me hubiera gustado verlo. No sé cómo hubiera reaccionado, seguramente me hubiera quedado paralizado como ellos ante semejante visión, pero bueno, como si lo hubiera visto yo mismo, por supuesto. Y bueno, una figura de hábito blanco, concuerda con el hábito usado por los monjes en aquella época. Hablamos de los primeros fue fundadores benedictinos, luego fueron los císteres los que ocuparon el lugar, luego incluso estuvieron entremezclados por los datos que tenemos. Entonces concordaba una figura cabizgacha, con las manos como orando. Fue también gracias, creemos que fue por eso, por una linterna especialmente diseñada con luz negra, unos diodos bastante potentes que emanan esa luz, que ya se usaba, dicen los antiguos espiritistas, para las apariciones en aquellas primeras sesiones espiritistas, para las apariciones y demás. Entonces puede que facilite. Esa linterna se utiliza para, más bien que nada, para ver restos orgánicos, cualquier O sea que fuente de calcio, enfocando con esa linterna fue cuando apareció o vieron la figura muy cerca de ellos, David, ¿o no? El Santurio observó una mancha blanquecina, entonces llamó a Bruno. Bruno Rodríguez se acercó, el otro compañero del grupo Gaipo, y al girarse hacia lo que sería, bueno, parte de las dependencias de los antiguos calabozos, vieron esa figura. Y además durante 20 segundos así, totalmente sólida, vamos, una fantasmogénesis en toda regla. Quedaron un rato paralizados hasta que echaron a correr otra vez hacia nosotros para reunirse y contarnos lo sucedido. Fuimos ahí inmediatamente, pero ya sé, bueno, no había ni rastro. Pero esa noche fue bastante extraña, la verdad. Sufrieron una cadena de fenómenos que es lo que nos hace seguir adelante, porque cada vez que hablamos con más gente del pueblo parece que vamos recopilando datos que tornan en sentido, ¿no?, de lo que puede estar pasando, de esa barrera que decíais antes, que puede romperse en estos lugares y que tal vez igual de alguna forma también nosotros hemos facilitado romperla momentáneamente, quién sabe, ¿no? Hay una cosa curiosa. Hola compañeros, David, Juanfe, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, me dais una envidia tremenda porque me encantaría estar allí a estas horas con todo ese tinglao que tenéis montado. Seguro que va a ser una noche muy agradable y muy divertida. Fíjate, bueno, agradable según se mire, Luis. Sí. Bueno, es que a lo mejor a algunos nos gustan este tipo de cosas, ¿no? Estar ahí pasando al raso la noche, seguramente que haga incluso hasta frío, ¿no? Pero bueno, entrando un poco en materia, hay un dato que estabais diciendo y que me resulta curioso, esa aparición que comentabais de Blanco. Antes comentabas que eran monjes benedictinos después de la Orden del Císter, y precisamente el hábito de la Orden del Císter era blanco. Yo recuerdo, me venía a la mente otra vez el monasterio de Santa María de Melón, en Galicia, porque había una aparición de una especie de santa compañía también por los alrededores del monasterio, muy cerca del claustro, que es donde normalmente se entierran a los religiosos y donde, bueno, en Melón todavía siguen enterrados allí. Comentabais al principio, me parece, que había habido un expolio de tumbas, que habían profanado, etcétera, ¿no? ¿Qué se sabe de esa profanación de las tumbas? ¿Por qué fue? Hombre, aquí hay dos motivos distintos, ¿no? El que estemos aquí. Uno, como te decía antes, la entrevista que hemos tenido esta tarde con Valeriano ha sido increíble, y nos comentaba, y le comentaba a David hace tiempo, y por eso estamos aquí, pues que él cuando era niño
en la zona justo de los calabozos, pues se encontraban cráneos y jugaban con ellos cuando eran niños. Y bueno, pues debe ser que posiblemente mucha de la gente que falleció en esta zona de los calabozos pues fue enterrada ahí mismo. Y luego la otra parte, lo que era el cementerio, pues parece que fue removido prácticamente entero. Me llegó a contar también la gente del pueblo, decían que habían aparecido más de un centenar de esqueletos. Pero bueno, parece que fueron tirados por aquí cerca y no hubo ningún tipo de investigación al respecto. Quizás David pueda dar más datos que yo, que lleva más tiempo en esta historia, pero el caso es que, bueno, la gente del pueblo, ya te digo, o sea, comenta con toda tranquilidad que fueron tirados muchos esqueletos. Se pensaba que algunos de la guerra civil, pero bueno, yo estaba, ya te digo, esta mañana con el sacerdote, con don Cándido, me comentaba que la zona que fue removida era realmente también el antiguo cementerio que había aquí de los monjes del monasterio de Bona. Juanje, ¿y el sacerdote o alguien de la iglesia ha podido ver algo que se salga de lo normal o escuchar algo que no puedan explicar? Vamos a ver, yo quedé esta mañana con don Cándido a las 10 de la mañana y él me comentaba que se ha hecho se ha hecho cargo de la parroquia justo hace 2 meses, y que en los 2 meses que él lleva, pues la verdad que no ha oído que la gente del pueblo pues comente nada sobre fenómenos extraños. Sí, que es cierto, de la zona de los calabozos, que además me lo ha enseñado él mismo, y bueno, ya te digo, ha sido súper amable conmigo, y le tengo que dar las gracias otra vez. Y bueno, me decía, bueno, la iglesia es así, ¿no? Completamente heterogénea, y ha tenido muchos errores en la historia, ¿no? Aquí ha habido cosas buenas y cosas malas. Pero realmente quien ha sacado todos los fenómenos extraños que están sucediendo aquí, y además pues han grabado un grito terrorífico que yo también he podido oír, pues ha sido el Grupo Gaipo, investigando esa leyenda negra que realmente sí que ha calado en toda la gente de Obona, que caló ya hace siglos, pues ya te digo, ¿no? Porque este monasterio, que hoy día es un lugar en cierta medida de paz, pues hace siglos pues fue un lugar de completo terror. La gente conoce los datos históricos, pero no esas supuestas apariciones. Efectivamente, los datos históricos todo el pueblo. Es más, ya te digo, o sea, no es un pequeño resquemor del pueblo, sino es terror por lo que pasó aquí, por el derecho de pernada, terror por toda la gente, porque además, ya te digo, no morían de una forma leve, sino eran unas torturas terribles. Era la tortura de la gota, se les ponía en una esquina y se les ponía unas gotitas de agua encima hasta que enloquecían y se volvían locos, y luego morían. O sea, morían de una forma terrible. También en una parte cercana de aquí hay un sitio que llaman la Roca del Ahorcado, porque hay mucha gente que ahorcaban. Todo lo que no pagaba los impuestos, los diezmos correspondientes a las cosechas, a los animales, y se negaba a trabajar para los monjes, pues era torturado y asesinado. Entonces eso, además de las continuas violaciones, pues hizo una mella durante siglos en esta zona de Obona, que yo, ya te digo, cuando entrevisté a este señor de 89 años, y bueno, yo se me puso la piel de gallina. Fue algo increíble, ¿no? O sea, cómo durante siglos ha pervivido el terror que hubo aquí durante muchísimo tiempo. Juanje, has dicho calabozos, cosa que me ha, ya desde ese momento se me ha puesto la carne de gallina, y luego has empezado a explicar esos actos terribles. ¿Cuánto dura y cuándo acaba ese reinado del terror? ¿Lleva mucho tiempo deshabitado el monasterio? Entre que pasaron esos actos terribles y se deshabitó, ¿hubo una época más o menos de normalidad? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver, aquí el tema es que no hay documentos escritos de toda la cantidad de barbarie que hubo aquí. Ayer estuvimos con uno de los mejores antropólogos de Asturias, que nos comentaba precisamente eso, ¿no? Cómo él también había recopilado, y aparecen en sus libros, pues este tipo de testimonios, no solamente en el monasterio de Bona, sino en otro tipo de monasterios. Hay que pensar que la Inquisición española nace realmente en el siglo XII, o sea que aquí no habría que hablar de Inquisición española, ya que estamos hablando del siglo VIII y no había un tribunal que juzgase herejía, sino fue simplemente un abuso que hubo en un lugar que se convirtió en un lugar de poder, ya que pues, aquí una vega preciosa, una vega enorme que se cultivaba por una mano de obra que prácticamente era esclava, que eran los habitantes de Obona, y encima de los monjes pues se ejercieron sobre ellos un poder terrible. ¿Cuántos siglos duró exactamente Santiago? Pues no lo puedo decir. La Inquisición española, si no recuerdo, desaparece en el siglo XVI. Aquí ya te digo, no hay ni que hablar de Inquisición, sino simplemente pues bueno, pues unos constantes abusos que seguramente pues empezarían prácticamente en el siglo VIII, cuando se queda el monasterio,
y a lo mejor duraron pues, No, la Inquisición duró hasta el 19, prácticamente. Hasta el 19, sí. Hasta el 19. Sí, pero bueno, con castigos fuertes hasta sí. 1640, si mal no recuerdo. Bueno, hubo alguno posterior, pero evidentemente Pero la construcción se inicia en el siglo XIII, ¿no, Juan G? No, 781. 781, ¿no? 700, en el 17 de enero del 780 pone, se le da el templo primitivo, pero la construcción, según los datos que estoy leyendo aquí en varias páginas de internet, es en el siglo XIII. No, con lo cual el templo es de factura habría, románica. Pero había un templo visigótico. Sí, que habría sido tirado, destruido y se habría construido este. Lo que está claro es que hay unas joyas esculturales impresionantes, porque... Un Cristo románico. Un Cristo románico... Sí, el Cristo románico es valiosísimo, efectivamente. Pero ya te digo, el sacerdote con el que estuve esta mañana me corroboraba que la fecha pues andaba en torno a 780, 781 de lo que es la construcción del monasterio, que luego se ha reformado pues muchas veces a lo largo de la historia, y que luego, pues bueno, pues en la desamortización de Mendizábal en el siglo XVIII, pues fue cuando fue abandonado. Pero realmente, ¿sí? Una cosa importante es que hay mucha gente que se ha quedado un poco inquieta con la luz negra, con la linterna, con qué pasó si estáis cerca de ese lugar exacto donde apareció lo que fuera. Y si nos preguntan, ¿tenéis, David, en estos instantes esa misma linterna con la que ocurrieron los hechos? Ahora mismo aquí no, pero bueno, nuestros compañeros del Grupo Gaipo, que están con todos los aparatos, ordenadores, con cámaras también infrarrojas, inalámbricas, pues la tienen ahí dispuesta, ¿no? Sería interesante acercarnos. Si queréis andamos un minuto y la cogemos. De todas formas te digo, yo he hecho la prueba antes con la misma linterna, por ver si fuese algún efecto de la piedra, de los calabozos o algo, y te aseguro que hemos estado... Pues ¿por qué no hacemos una cosa, Juanje, que sería muy interesante y muy didáctica de alguna forma, que es ir a por la linterna, a donde está el resto del grupo, al que mandamos nuestro abrazo, donde tenéis desplegado un poco y nos cuentas que hay ahí desplegado exactamente, y nos gustaría mucho que tanto Juanje como David fueran al punto exacto donde se vio eso. Volváis a encender para nosotros, por favor, que lo escuche toda la gente en la cadena SER, la linterna de luz negra o especializada de alguna manera, y nos contéis qué se ve. Sí, es la linterna de luz negra, para que la gente se una idea, la que se ve en CSI, en el programa del CSI, porque se ven todos los restos cerámicos, como bien decía David. Sí. Entonces, digamos, que da un espectro de visión diferente. Pues vamos a hacer una cosa, Juanje, David, si os parece. Como estáis un poquito alejados del resto del grupo, vais allí, cuando estéis con la linterna, bueno, nos lo comunicáis, os dejamos línea abierta. Estamos cerca. Vale, cerca ya. Pues os dejamos línea abierta, vamos leyendo algunos mensajes que están llegando sobre este acontecimiento y nos describís ahora la linterna, porque bueno, esto ha generado cierto debate o curiosidad, y cuando estéis con la linterna entre las manos nos comentáis y encendemos ese haz de luz a ver qué ocurre. Estamos entrando por los arcos, aquí escucháis los detectores de movimiento. Que habéis colocado por si acaso, ¿no? Por si acaso. Uno está pegado precisamente a una cadena inalámbrica de luz infrarroja, enfocada precisamente al sitio que está. Y aquí están nuestros compañeros Bruno, Yolanda, Mónica, Prendes. Bruno es uno de los que pudo ver la figura. El testigo, en efecto. ¿Nos lo puedes pasar, David? A ver si le podemos saludar. Sí. Bruno. Vamos a ver, Bruno, si estás por ahí. Siguen llegando los mensajes, ahora leemos, Carmen. Sí, buenas noches. Bruno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va la caza o la vigilancia esta noche? Bueno, pues de momento bastante tranquila, dentro de lo que cabe, ¿no? Por cierto, pudiste ver con otro compañero, nos contaba David Madrazo, esa imagen. Ahora comprobaremos si era efecto óptico o algún tipo de anomalía. ¿A ti qué te queda? ¿Ninguna duda de que aquello era algo extraño o no? Sí. Era bastante extraño, ¿no? Íbamos con una linterna de luz negra y al enfocar a una de las salas que había, pues se vio perfectamente pues una figura ahí erguida, y la verdad bastante extraño y bastante sorprendente, ¿no? ¿De una altura semejante a nosotros? ¿A las personas? Sí, era una altura, de nuestra altura más o menos. ¿Y qué pasó? ¿Se esfumó o vosotros os alejasteis? Nos esfumamos nosotros, más bien. ¿Salisteis de allí? Sí, la verdad fue un impacto bastante... Más que el miedo fue la reacción, ¿no? Bruno, ¿llevabais cámaras de vídeo o cámaras de fotografía? No, simplemente teníamos la linterna de luz negra, de lo único que disponíamos en ese momento, porque estábamos haciendo un barrido por la zona,
pues eso, con una linterna de luz negra, viendo a ver si resaltaba algo con esa luz. Y la verdad que no llevábamos nada. Y solo fue visible con esa luz, nada más, ¿no? Nada más. Estábamos enfocando una pared y al hacer el giro, un barrido con la luz, se nos apareció eso ahí en el quicio de la puerta. Bueno, Bruno, pues gracias por la comunicación. Vamos a leer unos cuantos mensajes que están llegando ahora mismo y conectamos en un instante de nuevo con David y con Juan G. Vallejo para que nos sitúen en el lugar exacto donde eso ocurrió y nos hagan la prueba. ¿Qué mensajes van llegando, Carmen? Pues nos dicen que aquí cerca de Madrid capital hay un pueblecito con unos huecos en las rocas pegadas a la parte de atrás de la iglesia que son tumbas del siglo XI. En Bona hizo parada en el siglo XIII Raimundo Lulio, un reputado alquimista en peregrinación a Roma, nos dice Juancho desde Zaragoza. Llegamos a Melón de casualidad, una mañana de niebla, nos impresionó tanto que se nos puso la carne de gallina al ver las tumbas, nos decía Carmen desde Sevilla. Soy María José de León, felicidades por el programa. He visto muchos monasterios, pero creo que el que más energía me ha transmitido es el de Gradefes, cerca de León. Tiene algo mágico, creo que es un lugar de fuerza. También nos dicen que dejemos de atacar a la iglesia, que se nos ve el plumero y que cada vez se le hace más difícil escucharnos. Bueno, parece que es exactamente al revés. Hay una cosa que sí que, aparte de la iglesia o no la iglesia, estas historias de derecho de pernada por medio no son tan extrañas ni tampoco comunes en nuestro país. De hecho, en una tierra que amo profundamente y que conozco, que es Canarias, el derecho de pernada por parte de los caciques, de los terratenientes, se vivió hasta el siglo XIX y bien entradito el XX. Había gente que se rebelaba ante esto, pues hay incluso en el folclore canario algunas isas, algunas canciones que hablan de algún novio que saca su facón en la boda y mata al terrateniente y se busca la perdición porque pretendía ser el primero en yacer con su recién hecha esposa. Y cuando muchos de estos que se rebelaban ante esta circunstancia, pues el terrateniente de turno, que tenía sus sicarios, los conducían a los barrancos, a los acantilados, y desaparecía, y no se le volvía a ver. Y cuando en el pueblo se preguntaba, ¿y qué fue de fulanito? ¿Y dónde está? Siempre se decía la misma frase que todo el mundo sabía lo que quería decir. Siempre se decía, emigró a Venezuela. Qué forma más milimétrica, ¿no?, y precisa de decirlo. Por cierto, que bueno, sobre lo de la iglesia no vamos a discutir, porque yo entiendo que hay temas que a todo el mundo le pueden, y con todo el respeto, ahí está nuestra biografía televisiva o radiofónica, donde hemos tratado miles de temas de la iglesia con un respeto que yo creo que no es habitual precisamente. Bueno, es más, están con el permiso de la iglesia. Y muchas felicitaciones han sido pues por parte de obispados como el de Zaragoza, como el de Palencia, como tantos otros, con temas como los que ha hecho Luis Álvarez, ¿no? Del aparte, Cristo de Palencia y tantos otros. Del derecho de pernada lo dicen no nosotros, sino la gente que ha entrevistado. Bueno, es que siempre parece que lo decimos nosotros. Sí, bueno, pero tampoco hace falta polemizar porque está claro, ¿no? Hay una cosa muy... no sé si tendrán ya la luz, pero qué curioso, Luis, Santiago, cómo se van incorporando, aunque sea lentamente, pero digamos que el maletín del investigador, bueno, del curioso, ¿no?, que se aproxima a estos temas, va aumentando también con otros artefactos o otras cosas que les pueden acercar a otras dimensiones de la óptica, ¿no? En este caso, lo de linterna de luz negra, caramba, ha llamado muchísimo la atención. Sí, y sobre todo porque yo soy quizá, bueno, creo en lo que ellos cuentan que han visto, porque son experiencias que, aunque entre comillas subjetivas, pues no hay una prueba física que pueda demostrarlo, tampoco tienen por qué inventárselo, así como cientos de testimonios que hemos recogido algunas veces, pues fíjate, yo que he estado mucho por Inglaterra, ¿no?, que allí los fantasmas les encantan, ¿no? Pero fíjate que yo creo, y es una de las cosas que siempre he dicho también como fotógrafo, que los fantasmas no son fotografiables. Es un poco mi experiencia después de haber disparado pues unas cuantas decenas de miles de veces el obturador de mi cámara y sin embargo sí que creo en ello, y es a raíz de algunos temas que hemos realizado en el programa cuando ya me empiezan a quedar un poco claras las claves de cómo se produce este fenómeno, cómo se aparece un fantasma, a qué responde y sobre todo en qué dimensión podríamos registrarlo, ¿no? Cuando hablo de dimensión hablo de una dimensión... Pues anda que no tienes datos. Hablo de una... Bueno, es quizá también... si es fantasma o es un supuesto fantasma, claro, porque no podemos saber si son fantasmas, empezando por ahí. Yo creo que es una... Empezando quizá por lo más válido, que es que cuando una persona ve un fantasma, tiene sentido para él. Es decir, él lo ha visto, sabe que lo ha visto. Cuando ve algo extraño y piensa que es un fantasma, claro, mejor, ¿no? Bueno, también habría que partir de la base de que yo tuve una experiencia así, no vi un fantasma,
pero sí que tuve la certeza absoluta de que detrás de una puerta había algo en una casa muy antigua que tenemos en Segovia, que tiene más de 200 años, y bueno, es decir, para mí eso es real. Cualquier persona a la que yo se lo cuente, evidentemente podrá decir, bueno, chico, podrías estar alucinando, ¿no? Pero por eso decía que hay una serie de parámetros que parece que se repiten una y otra vez. Hay una conexión directa con la naturaleza y con la historia de la propia persona que ve el fantasma, ¿no? Sí, y además, creo, fíjate, voy a hablar completamente claro, creo que es un estadio mental, creo que hay una quiebra de la conciencia que se podría incluso medir en hercios, porque así es como funciona la frecuencia cerebral, y hay un momento en el que cuando nuestro cerebro está emitiendo por debajo de la franja alfa, es como si de repente fueras más receptivo a una serie de información que anda dando vueltas, eso que tantas veces el grupo EPTA ha dicho, que si es impregnación, etcétera. Bueno, independientemente de que haya una impregnación o no, creo que es en ese estadio mental en el que se abre esa especie de puerta y tú puedes de alguna manera aprender con H intercalado esos contenidos que pueden estar ahí. Es por ello por lo que ciertos lugares parece ser que muchas personas que están en un momento concreto de sus vidas, bueno, pues parece que ven algo que están ahí. Pues véase, por ejemplo, la Torre de Londres en Londres, valga la redundancia, con el fantasma de Ana Bolena y otros tantos lugares donde ha habido sucesos trágicos. Pero también puede suceder en una casa de campo en el que ha habido una historia familiar sin ningún tipo de problema, como era el caso de esta casa donde yo tuve esta experiencia. Pero insisto, es decir, ¿cómo voy a poder registrar tanto magnetofónicamente como fotográficamente algo que pertenece a una dimensión que los sensores que hemos creado, que ha creado el hombre, como es una cámara o una película fotosensible, pues no puede registrar? Muy interesante, yo también lo decía, más o menos por ahí va ese admirado Stanislav Grof, ¿no? Sí, la sensación de que nosotros descendemos el nivel de conciencia y penetramos en un umbral donde se pueden ver como con otra claridad estas cosas. Pero me vais a permitir, y se admiten cualquier tipo de cuestiones y preguntas, porque me parece interesante, yo creo que nunca lo hemos hecho, ¿no? Esa demostración de cómo funciona esta linterna, que se ha hecho popular evidentemente gracias a las grandes series de forenses. Vamos a ver si tenemos ya Geray, Carlos, está Juan G. Vallejo, David Madrazo. ¿Estáis ahí? Sí, estamos aquí. ¿Y estáis? Dime. Te quería comentar, Iker, que además, bueno, la luz negra lo que hace es ver, digamos, restos orgánicos, pero además una de las dos personas que vio este espectro que está aquí es que es médico, el doctor Santurio, que también te podemos pasar y te comenté su experiencia. Sí. ¿Me entiendes? O sea, que es muy cualificado en el tema. Molecular. Efectivamente. ¿Y está ahí el doctor? Sí, está aquí el doctor. Si quieres, pues me gustaría saludarle. Te lo paso en un segundo, doctor Santurio, que además es un médico que conocía muchísimo. Oye, malas horas porque estoy pasando justo al lado de los calabozos y tengo el techo encima del monasterio. Lo aviso. Entonces, el doctor Santurio está por aquí. David. Sí, mira, quería comentarte una cosa que antes no me dio tiempo, y es que en efecto hay más datos que vamos sacando respecto a apariciones, a gritos y a fenómenos paranormales en el monasterio. El primero lo encontrábamos en un libro de visitas bastante grueso que estaba en el altar, que actualmente no nos explicamos por qué ha desaparecido, pero gracias a Dios lo fotografiábamos, donde aparecían dos cartas, una firmado por una pareja, un matrimonio, todo eran libros de visitas de gente que viene a visitarlo y deja la experiencia, ¿no?, que sufre al visitarlo, lo que le parece, lo bello que es, etcétera. Había mensajes bastante interesantes, como el de un matrimonio, que afirmaban que se sentían observados por monjes, que afirmaban que era un sitio encantado, y otro, firmado por una señorita o señora que se llamaba Maite, cito, es corto, empieza a hablar, me hablan de un monasterio de Obona, decido venir a conocerlos, se abre el portón chirriante, penumbra, frío gélido, hambre a muerte, cielos, no oigo más que lamentos, gritos de dolor, lágrimas, agonía. ¿Pero qué es? Que nadie la escucha, nadie es capaz de escuchar a esa mujer. Asturias, no me olvidéis, Maite. Eso correspondería encima con los gritos. Luego compaginábamos los datos, los gritos que escuchamos en simple voz, varios testigos aquí del grupo Gaipo, y que quedaba también grabado en las grabadoras. No hablamos de psicofonías, sino de lo que denominarían como clariaudiencia, un grito espeluznante que el último que se escuchó fue pegado a nosotros y nos hizo abandonar el habitáculo prácticamente. Gracias a Dios quedó registrado. Os dio auténtico miedo. Es que no era un grito de dolor, Iker, era un grito de rabia hacia nosotros, un grito como de querer tocarnos, matarnos, pero no poder. ¿Pero lo escuchasteis todos o lo escuchasteis después de grabarlo? Todos lo escuchamos, tan claramente que vamos. ¿Después de grabarlo, David, o mientras se grababa? Quedó grabado, gracias a Dios. Lo escuchabais mientras se grababa, ¿no? Exactamente, teníamos la grabadora en marcha,
Entonces, pues como locos, estuvimos escuchando la de arriba abajo hasta que extrajimos los gritos, que curiosamente, no que a pesar de ser unos decibelios que a simple oído, vamos, eran, bueno, gritos frenéticos, quedaron registrados pues como una psicofonía muy clara, potente, pero, vamos, no pegada al micrófono como sería un grito normal de persona humana. Pues la verdad es que sería muy interesante. Yo no sé si esta noche podría haber alguna forma de enviar ese documento, si es que lo tenéis. Sí, los tiene Juan G. en el expediente. Y otra revista llamada El Senderín, que es una revista de León, de peregrinos del Camino de Santiago, que cita personajes reales, por ejemplo, Jovita, una señora que encuentra a un hombre desmayado que sufre unas alucinaciones, un peregrino de fuera, de aquí de Asturias, que convive, tiene una alucinación, ve a los monjes fantasma, cómo realizan la misa, cómo la atienden, incluso cómo realizan unos rituales muy extraños al final, y le despierta a esta mujer. Cuando despierta ve que todo es ruinas, que los santos no existen, los santos que vio, las figuras, pero ella le dijo que eran exactamente como ella las vio cuando era pequeño, porque algunas de esas se conservan cuando ella era pequeña. Jovita actualmente es bastante mayor, por desgracia no está en condiciones de recordar estos hechos, de hablar con nosotros, no quisimos molestarla porque es bastante mayor, pero existe esa persona, es vecina de Obona. Contactamos en una primera vez con el autor del artículo, no lo localizamos estos días para que nos certificase qué datos son reales, si son todos, si hay parte, si los trajo de alguien, pero es otro dato. Bueno, pues lo iremos verificando, David. De verdad que es una historia muy interesante. Juanje, lo que sí me gustaría es que hicieras la prueba. Dejamos casi en silencio, Geray, y bajamos incluso el fondo, lo dejamos en vacío. Dime, Juanje. También al doctor Santurio justo a mi lado. Sí, pues ahora le vamos a saludar. Si te parece, primero, simplemente como opción, me gustaría que me contases qué haces, cómo lo haces, que lo vivamos con tus palabras, dónde estás exactamente para intentar reproducir ese momento, y después saludamos al doctor, que estará entonces en el mismo punto donde vio en aquella ocasión esa anomalía. Cuéntanos, Juanje. Vale, vamos a ver. Tengo el monasterio justo a 3 metros delante de mí, las arcadas, los arcos del monasterio, las arcadas. Entonces voy a empezar a pasar por debajo de los arcos de una parte del monasterio. Estoy entrando. Si empezáis ahora a escucharme un poco mal es porque ya estoy metido debajo de la estructura del monasterio. Voy ahora mismo a pasar por debajo de otra puerta que hace que me integre mucho más en lo que es la parte más antigua del monasterio. Delante de mí tengo una cámara de infrarrojos, que lo de unos cables. Ahora mismo estoy justo delante, a 1 metro escaso de la puerta de los calabozos. Estoy en ella, la oscuridad delante de mí es total, no veo nada. Tengo en mi mano izquierda la linterna de luz negra y me estoy asustando hasta yo, con perdón. La voy a encender y efectivamente la luz negra hace que yo ahora mismo vea la habitación. Estoy moviendo de izquierda a derecha, pero yo no veo absolutamente ningún fantasma ni de nada. Simplemente pues las piedras, hay maderas por el suelo. Es un lugar, la verdad, que terrible. Aquí no sé cuánta gente ha podido morir y que no tengo ni idea. ¿Y la luz qué te proyecta? ¿Qué ves exactamente? Lo que veo, por ejemplo, es hay como unas piedras de como adobe, digamos, como terracota, como las paredes son como de terracota, y entonces aprecio el relieve con una nitidez pues increíble, mucho mejor que con una luz normal. Entonces lo que hago es que se ve el relieve y las cosas que tengo delante pues, de una forma mucho más nítida que si tuviese una luz blanca. Entonces aquí lo que le pasó a doctor Santurio y a Bruno fue pues que efectivamente vieron esa figura que les dejó aterrados, ya te digo, en un lugar, Iker, que era pánico por toda la cantidad de gente que falleció aquí y que fue torturada aquí. Juanje, pues desanda tus pasos, por favor. Quiero escuchar al doctor en cuanto me lo puedas pasar. Curiosamente, Santiago, da la impresión de que, claro, puede ser un problema añadir estos avances tecnológicos para la pureza de la investigación, o puede ser una ventaja. Hay como las dos caras, ¿no? Yo creo que es que todo precisamente lo que sirva para sustanciar lo que hasta ahora contábamos solamente con el testimonio personal y con la impresión subjetiva de la persona, puede servir. En este caso, la lástima es que en ese momento, pues lógicamente les pilló de improviso y no tenían ningún instrumento para registrar eso que ellos habían visto. Pero yo creo que todo lo que pueda ayudar la técnica a la hora de investigar es mira, me recuerdo mismamente cuando empezaron a hacerse las primeras fotografías infrarrojas.
que realmente sí que en varios campos, uno de ellos el de la parapsicología, pero también en el de la ufología, pues dieron mucho que hablar, dieron alguna sorpresilla y sirvieron para plantear nuevas hipótesis y nuevas teorías. Yo tengo mis dudas, Santiago, si después del magnetófono realmente ha habido elementos que hayan dado pruebas un poco objetivas, ¿no? Y tengo la duda que luego, si quieres, podemos discutirlo. Pero me gustaría saludar al doctor. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estabas allí, en ese punto, donde están todos los compañeros, y claro, que un médico, además, con evidentemente la formación que le avala, cuente claramente que ha visto esta figura, a nosotros nos sorprende. ¿La recuerdas como si fuera hoy, me imagino? Sí, exactamente. Son cosas que, bueno, como comprenderás, no se olvidan. Como te comentaba mi compañero de investigación, David, como te describió también Bruno, que lo vivió junto a mí, fue un hecho espontáneo. Es decir, con esto quería explicar que no intercedió en ningún momento ningún tipo de sugestión. Esto, vamos, lo tenemos completamente descartado. Fue un hecho de fantasmogénesis. Totalmente, vamos, es decir... Para ti no claro. cabe duda. Sí, fue totalmente claro. Doctor. Vamos a ver, aquí hay varias posibilidades que quería comentar. Una es la luz negra, que sí que favorece, está, vamos, demostrado que favorece en este sentido este tipo de fenomenología. Dado el entorno en el cual está constatado que ocurrieron muchos hechos bastante desagradables, históricamente documentados y demás, puede favorecer también este tipo de fenómenos evidentemente extraños. Y también la hora en la que ocurrió, era ya de noche, el tipo de ondas cerebrales, bueno, estábamos ya bastante cansados, podía ser un tipo de ondas cerebrales alfa, bastante bajo, ya bueno, zeta, que también favorece todo este tipo de fenómenos paranormales. Pero no cabe duda, doctor, no cabe duda que era una figura de aspecto antropomorfo, o sea, humana, no una cosa globular, que incluso distinguís la capucha o dónde podía... Eso era lo que quería preguntarle, doctor. Ya sé que fue un atisbo y que puede que sea difícil de precisar, pero ¿era una sombra o algo tridimensional? No, para nada. Era, bueno, de hecho lo definí como algo hiperdenso. Era algo, sí, tridimensional totalmente. Es decir, era algo que moldeable, es decir, si se pudiera coger, por definirlo de algún modo, se podría moldear totalmente. No era algo, humeante ni nada nebuloso, no, para nada. Era y os dio miedo, os dio respeto, la primera impresión, porque todo el comportamiento humano es muy moldeable también, ¿no? Pero os dio una impresión de algo tenebroso, de algo... Totalmente, o sea, era algo que apareció repentinamente, por lo tanto, evidentemente, pues en un primer instante te causa impresión, te causa una digamos, una parálisis, ¿no? Pero posteriormente reaccionas pues de una manera un poco más reactiva, ¿no? Entonces, pues procedimos eso, ¿no? No es que tuviéramos un miedo pavoroso, ¿no? Un miedo... Es algo instintivo, ¿no? Es como que reaccionas ante lo que racionalmente la mente humana no puede comprender en un primer instante. Pues vamos a ver, doctor, porque se nos acaba el tiempo en esta primera hora, Luis. Vamos a ver si esta noche puede ocurrir algo parecido. Lo que hacemos es mantener el contacto abierto, nosotros continuamos con nuestro programa y más adelante volveremos a hacer una conexión con todos vosotros para ver cómo sigue la noche, cómo continúa, qué proceso hay, porque lo que sí veo muy interesante, y si queréis compañeros lo debatimos, es que hay un grupo que está haciendo cosas, que eso es innegable, eso es indudable, de recuperar la memoria histórica, en el buen sentido, me refiero a memoria histórica, no politizada, sino memoria histórica de los hechos antiguos, y luego además, bueno, pues con la suerte o el infortunio, depende de quién lo mire y quién lo diga, de encontrarse con algo extraño y seguir investigando. Luego opinamos, cerramos por el momento conexión con el monasterio. Muchas gracias, doctor, gracias, Juanje, gracias, David, y luego volvemos a conectar.
Pues francamente interesante, hay muchos mensajes, me imagino, con preguntas, con historias, con comentarios, pero ya veremos lo que puede dar de sí esta historia. Desde luego es sorprendente. A mí me parece una cosa interesante de momento, que es dos personas diferentes hablando de una misma aparición. Esto no es muy habitual. Claro, pero es muy importante especificar además que el hecho de que se hable de que es una quiebra de la consciencia no quiere decir que es una alucinación. Es decir, el contenido de lo que están viendo debe estar ahí, de alguna manera está, porque además es una visión recurrente que otras personas incluso a veces ven. Hablábamos del fantasma de Ana Bolena en la Torre de Londres. Que dos personas lo estén viendo a la vez a esas horas de la madrugada es lo que comentaba, que es muy probable que estén en ese estado mental de ondas Z, THA, THETA, ¿vale? Y bueno, es decir, para mí tiene todo crédito, no cabe ninguna duda que esto es real. A mí me parece muy interesante tener en vivo a dos personas diferentes, una médico, que nos cuentan este detalle. Ahora continuamos en la investigación en vivo, esta noche de mesa de redacción muy animada, por cierto. 2 y 7 minutos, bueno, pues ahora vamos con otro asunto, bien distinto, bien diferente, más físico evidentemente, se puede tocar y este sí es tangible y desde luego resulta bastante tenebroso, porque ha habido una noticia de una serie de pies que han ido apareciendo en una zona de Canadá. Y desde luego yo por lo menos nunca he tenido noticia de este tipo de anomalías. ¿Qué sabemos de esos pies, Carmen? Hay una serie de individuos, se ha hablado de un posible accidente, se ha hablado de un psico-killer, en fin, ha habido varias historias distintas que hablaban de la posibilidad de que alguien hubiese sembrado como si fuera un mensaje, ¿no? Esa zona de la Columbia Británica, si no me equivoco, donde, bueno, las autoridades han ido encontrando este tipo de cosas desde luego bastante macabras. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que lo han ido encontrando en los últimos 10 meses. Se han descubierto 4 pies amputados, 3 de ellos son del pie derecho, algunos de ellos con zapatos incluidos. El último de los que se ha hallado no se sabe, todavía no, la policía no ha dado la información si es del pie derecho o del pie izquierdo, pero se han apuntado como hipótesis tanto asesinatos como que puede tratarse de un accidente de avión. Todas las hipótesis por el momento están abiertas. Bueno, pero esto es un poco raro, ¿no creéis? Un accidente de avión, porque hay algunas anomalías precisamente en esos pies, que es que todos son del pie derecho, si no me equivoco, Santiago Luis, y que van con unas zapatillas de deporte. Sí, de la talla 12, que es un pie de considerables proporciones. Yo calzo un 43. Talla 12 americana es muy grande, es, ¿no? Un 9,5, un 43 es un 9,5. O sea que estamos hablando de una persona, de personas, en este caso, de gran porte. Lo que sabemos por parte del CSI de Vancouver, que suena como muy de película, pero son los que están investigando esto, es que los pies no han sido amputados. Es decir, te cuento, cuando un cadáver se descompone, sobre todo en el mar, diversas partes, la cabeza, las extremidades, los pies, por el proceso normal de putrefacción se pueden desprender de... O sea, no están, digamos, cortados esa cuchilla. No, están desprendidos. Son cadáveres cadáveres antiguos. De hecho, cobra en este caso la fuerza la hipótesis de que sean de este accidente de avión que ocurrió en 2005, lo cual encajaría bastante con el estado de conservación de estos pies, que es relativamente bueno porque han estado sometidos a un proceso que llaman los forenses adipocera, que es que las grasas del cuerpo humano, con la acción de las sales del mar, etcétera, etcétera, acaban convirtiéndose en una sustancia jabonosa, en una sustancia cerosa, que, entre otras cosas, por ejemplo, las hacen comestibles para los seres marinos, es decir, no los peces, los cangrejos no podrían comerlas, no lo considerarían comestible, y habría provocado una corriente que lo llevasen. Otra posibilidad que efectivamente están barajando es que un asesino en serie, un psico-killer, tuviera, digámoslo así, como macabro cementerio alguna zona de la costa de la Columbia Británica, y precisamente por el proceso natural de descomposición partes de esos cadáveres estuvieran empezando a salir a la superficie. Pero solo los pies y los derechos. Ya te digo que lo que dice la ciencia forense es que serían partes susceptibles de separarse de forma espontánea de lo que es el cuerpo principal. La cabeza, por su peso concretamente, no sería arrastrada por las corrientes. Por otra parte, para que un cuerpo salga a flote, y eso es lo que tiene más asombrados a los forenses, lo normal es que sea por los gases de la descomposición que hinchan
hinchan el cuerpo y que lo hacen subir a la superficie. De hecho, en algún psico-killer que ha utilizado este sistema para deshacerse de los cuerpos, o incluso las guerrillas sudamericanas, que también se deshacían de ellos en los ríos, etcétera, etcétera, una de las primeras medidas que tomaban era abrir precisamente en canal los cuerpos para evitar precisamente ese efecto globo, por decirlo de alguna manera, ese efecto flotador que procede de la descomposición del cuerpo. Todas las hipótesis están abiertas. El equipo del CSI de Vancouver está volcado en este caso, y lo que sí sabemos es que no encaja ningún rastro de ADN con ninguna persona que tengan registradas en las listas de desaparecidos de Canadá. Supongo que estarán mirando los bancos de ADN de Estados Unidos y de otras zonas para comparar, pero de momento es la escasa información que están dando de este caso. Lo que yo no sé si estoy seguro no es si ha habido algún caso parecido en la historia. Yo creo que no, de pies cortados varios. Vamos a hacer una cosa, vamos a acudir a especialistas de gran talla, como es el profesor de la Universidad de Valencia de criminología, toda una autoridad en la materia, Vicente Garrido, que ha querido darnos su opinión importante sobre este asunto de los pies cortados, que desde luego representa pues un alto grado de extrañeza dentro del mundo de la criminología, si es que es un hecho criminal y no accidental. Bueno, mi opinión es todavía, claro, muy provisional, ¿no? Porque los hechos son muy pocos, pero lo que me llama la atención es que los diferentes pies, los 4 pies que se han encontrado, llevaban todos ellos zapatillas de deportes, y eso es un poco, en fin, sospechoso, porque si la hipótesis del accidente aéreo tiene sentido, sería realmente una casualidad extraordinaria que se dieran estas dos circunstancias. En primer lugar, que el pie sea el derecho, y en segundo lugar, que las 4 lleven zapatillas. Por consiguiente, a pesar de que la casualidad muchas veces nos sorprende y da coincidencias extraordinarias que en un principio uno pensaría que no se pudieran dar, lo cierto es que creo que la hipótesis de un asesino que está intentando dejar una serie de indicios a modo de rituales macabros no se puede descartar. Eso es ahora mismo lo que me atrevo a decir. Bueno, yo creo que lo que sí que se puede establecer es si efectivamente ha habido un corte como consecuencia de un instrumento de esa naturaleza, es decir, una navaja o un hacha, salvo que el estado en el que se encontrara de descomposición lo impidiera. Una de las noticias a las que puede tener acceso de CBS News señalaba la idea de que quizá 3 de los pies pudieran haber sido cercenados de la pierna a través de la descomposición, pero no es un dato comprobado. Si fuera así, que en 3 de los casos ha habido una descomposición, pues digamos que esto iría más a favor de lo que es la actuación quizá a través de un accidente, pero el hecho de que sean 4 pies derechos, el hecho de que los 4 lleven zapatillas, no deja de ser sorprendente. Creo que en las circunstancias actuales la hipótesis de la actuación de un sujeto que está asesinando y está dejando este macabro ritual no debe de descartarse hasta que no haya más indicios. Y otra opinión, la de nuestro compañero versado y especializado en asuntos de la crónica negra, Paco Pérez Caballero. Pues sin ninguna duda esto que está sucediendo en Canadá en los últimos 10 meses es un auténtico misterio. La policía canadiense está investigando y la verdad es que no tienen nada claro si se trata de una cosa accidental, un accidente de avión o tal vez de un asesino. En fin, yo pienso que no sabemos todos los datos, no se está abriendo ese sumario judicial que se está llevando un poco en secreto, precisamente para no desatar a lo mejor el pánico. Lo que sí está claro es que un forense sabe diferenciar enseguida si en un pie amputado pues ha habido una mano humana que está cortando, porque el instrumento deja una marca, o si ha sido amputado de manera brutal por un accidente de avión. En el caso de que fuera un asesino en serie, no se les estaría dejando claramente un mensaje. En cada una de esas islas están dejando un pie, disgregados por distintas islas, lo que podría ser su marca, su manera de decirnos que está desafiando a la policía. 2:16. Y ahora, si os parece, hacemos una larga cambiada, porque el tema este es muy tenebroso, muy extraño, y
Seguro que vamos teniendo noticias, ¿verdad, compañeros? Confirmado que no conocemos ningún caso parecido de pies en el asunto del crimen. En la realidad. Porque curiosamente, todo este asunto me ha recordado automáticamente a una serie de televisión que actualmente se está emitiendo en muchas televisiones del mundo. De hecho, incluso se estaba hablando de que 4 podía hacerse en España con los derechos, que se llama Dexter. Dexter es la historia de un asesino en serie que precisamente, que vive en Florida en este caso, y que precisamente se deshace de los cuerpos arrojándolos al mar en una zona cercana a los Cayos de Florida. Curiosamente, también un incidente parecido a este y una casualidad es la que hace que al principio de la segunda temporada se descubra el macabro cementerio que tiene en este lugar y hace que investigue el FBI. Es curioso que a veces la realidad termina superando la ficción. Suele ocurrir, suele pasar. Hombre, yo me quedo más con esa teoría del psico-killer, porque fijaos una cosa que está sucediendo ahora que estamos hablando aquí en estos últimos minutos, ¿no? Estamos todos dándole vueltas a algo, intentando buscar una solución. Eso es lo que más le gusta precisamente a un psico-killer, que es poner sobre la mesa una serie de unas pequeñas pruebas para ir poniendo en jaque a la policía hasta que finalmente, si pueden, cogerle. Creo que hay que esperar, porque es una información muy escueta, a que la policía siga arrojando esos datos. ¿Cuál es el patrón de corte de esos pies? Son 4 pies que aparecen en distintos lugares. Los 4 son del pie derecho y además en 4 islas distintas, ¿no? Es decir, es como si estuviera preparado, o al menos así lo parece. Ojalá sea desde un accidente o algo casual o yo que sé qué, pero no que esté actuando alguien, ¿no? Que está reclamando nuestra atención. Por cierto, que escuchad muy bien esta canción, porque a mí me pareció lo más similar al grito de la propia naturaleza. Escuchadla. De una naturaleza evidentemente que agoniza, ¿no? De una naturaleza que ve cómo la tierra no va por buen camino. Es la banda sonora, el último corte de una película brutal llamada Apocalipto. Y me ocurrió hace un par de años, 2 años y medio prácticamente, redescubrir al personaje, al mito del que vamos a hablar, y leí un libro, bueno, con esta música de fondo, y para mí, y seguro que a muchos os ocurre, el hilazón entre unas músicas y un contenido, pues es indivisible, ¿no? Es la historia, ya sabéis mi admiración por Félix Rodríguez de la Fuente, se ha escrito muchísimo, se seguirá haciendo, y yo creo que es bonito dar luz. Os pido este cuarto de hora, más o menos íntimo, con un buen amigo, con un escritor, porque hay gente que sigue trabajando en la biografía más desconocida. Si hay una voz de la naturaleza, esa es la de Félix, o la que a España hizo que nos sensibilizáramos con ese tema, pero hay muchas más cosas en la sombra del personaje y en la luz del personaje, más cosas de las que se puede hablar. Más cosas, por ejemplo, de cómo veía este individuo genial que se nos fue demasiado pronto el cosmos, la posible vida en otros mundos, la posible vida más allá, el desastre, quizá, profético al que iba este planeta azul. El libro que tengo en las manos, como digo, es La conciencia planetaria de Félix Rodríguez de la Fuente, de Miguel Pou, y creo que el personaje en sí tiene su misterio y su código, y con esta música vamos a recordarle un poco, y seguro que vosotros podéis también enviarnos vuestros recuerdos, lo que significó para vosotros. Son 15 minutos que yo creo que merecen la pena, sobre todo por si alguna gente joven no conoce al personaje y se acercan a él. Simplemente con eso, esta historia tendrá su sentido. Vamos a iniciar este pequeño viaje. Los ojos verdes, transparentes, cristalinos. Los ojos con todo el mensaje de los bosques y las estepas españolas desde el día de la prehistoria. Los ojos con toda la fuerza y con toda la nostalgia de una especie condenada a muerte. Evidentemente no hace falta ninguna presentación, ¿verdad? Vuelve a sobrecoger el alma escuchar al gran maestro, porque nadie muere si sus obras están ahí y siguen impactándonos de esta forma. Cualquiera puede hablar de los ojos, pero pocos o casi ninguno, por no decir ninguno, con la fuerza y con la magia del gran Félix Rodríguez de la Fuente. Ya sabéis que le adoramos aquí en Milenio 3, que consideramos que su labor sigue y está viva. Y personalmente he tenido la fortuna de conocer a buenos amigos que siguen haciendo que su mensaje siga siendo importante.
Sigue siendo importante porque hay mucha gente joven que debe conocer al maestro Félix, con sus genialidades, con sus contradicciones y sobre todo con su profundísimo mensaje humano. Humano y misterioso. Y os contaré algún día, amigos, la sorpresa que fue encontrarme en el camino, entre tantas y tantas investigaciones, con Miguel Pou. Miguel Pou es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a dar eco al mensaje de Félix, a interpretar, ¿no?, como el que interpreta un código que no es sencillo, lo que quería decirnos Félix, porque había mucho más que animales, había mucho más que naturaleza. Podríamos hablar incluso de que habría un mensaje casi profético que ahora estamos viviendo, ¿no? En el año 1974, desde 1974, Félix Rodríguez de la Fuente, con ese programa que, a mi modesto entender, es lo mejor que se ha hecho en televisión, nos daba unas pautas, unos códigos que siguen dentro de nosotros. Tengo en las manos un libro, anotad bien, que se llama La conciencia planetaria de Félix Rodríguez de la Fuente. Lo edita Editorial Rueda y es de este buen amigo, Miguel Pou. Simplemente cualquier persona que haga esto, que hable, que nos dé nuevas perspectivas para conocer a este personaje inmortal, merece todo nuestro respeto y lo queremos tener aquí. Don Miguel Pou, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué la conciencia planetaria de Félix? Porque había algo más que animales, ¿no? Claro. Félix Rodríguez de la Fuente fue conocido como un tópico, ¿no?, que es el amigo de los animales. Pero como todo tópico no se dice toda la verdad, sino que detrás de eso hay una gran importante mensaje que está detrás. Y ni siquiera es solo la naturaleza, como nos hemos estado creyendo, pues que Félix solo se dedicaba a la naturaleza. Félix era un gran pensador, era un gran intelectual, en el mejor sentido de la palabra. Era un hombre que, como decía él muy alegremente, metía el diente en todos los temas vitales, tanto de la vida de los animales como de la vida de las personas, que le interesaba muchísimo. Él decía: amo tanto a los seres humanos como a los animales. Y en este libro he querido recoger un poco lo que yo creo que se debería haber dicho nada más él morir, que es un estudio exhaustivo de su pensamiento en todos los órdenes intelectuales, vitales. Incluso recurrimos a lo que él pensaba sobre política, sobre economía, sobre el destino de los países, sobre el destino de la tierra. En fin, son el tema de la amistad, el tema de la familia, el tema de la procreación, el tema del exceso de demografía, ¿no?, en el planeta. Son todos los temas que él le tocó, ¿no?, en los miles y miles de entrevistas que le hicieron. Yo desde los 7 años he estado recogiendo información de Félix intensivamente. Estamos viviendo en un momento de miedo global, es evidente, de sensación de que el hombre ataca su propio entorno, que es la única especie, evidentemente, que lo hace. Y caramba, es que resulta que Félix, no vamos a llamarle profeta, ¿no?, pero podría ser, desde mucho antes que nadie lo viene denunciando. Efectivamente, él es la voz tonante, como Zeus tonans de los griegos. Es decir, es la voz le ha sido llamado la voz de la naturaleza, el hombre que tuvo una visión de paisaje, de conjunto y de profundidad sobre qué estamos haciendo con la vida en general y con la naturaleza en particular, sobre todo lo que es el equilibrio del propio hombre, porque él no veía ninguna diferencia entre el equilibrio psíquico, el estar templado una persona, con el equilibrio natural, con el trato que le estamos dando y le dábamos y le seguimos dando a la naturaleza. Entonces él era así, claro, él ya veía todo lo que hoy estamos ya saliendo en los telediarios, ¿no?, y muchas cosas que están detrás y que no se dicen, que él también ya estaba explicando y que salen todas una por una en el libro, ¿no? Da la sensación de que él iba encaminado hacia otra cosa completamente distinta, más cuadriculada, más científica si cabe, y de repente esa pasión puede con todo y es un hombre hecho a sí mismo, se inventa, es un Leonardo de los años 60-70, ¿no? Muy buena y aguda observación. Es un hombre del Renacimiento, un hombre completo, ¿no?, como Leonardo mismo, dibujaba, hacía conferencias, escribía, hacía cine, hacía de todo, ¿no? Pero es eso, él dijo que tuvo una evolución que le llevó pues del halcón a los animales en general, de los animales a la naturaleza, de la naturaleza a la vida, de la vida a la antropología, que era un experto, era un verdadero conocedor, y de la antropología decía en sus últimos tiempos: yo creo que estoy yendo hacia la filosofía con claro, mayor... era lógico, ¿no? Sí, es una evolución normal. Así era Félix, y el hombre que arrastraba, ¿no? O te cogías a él o lo dejabas, pero no había términos medios con él, ¿no? ¿Qué tenía Félix de mágico, Miguel, para en el mano a mano, ¿no? Este hombre tuvo que tener una visión
metanoica, ¿no? De transformación hacia otra dimensión psicológica o contemplativa de la vida. Su pasión alcanzaba unas cotas de poesía tan inmensas, pero no solo en la televisión, ¿no? Sino hablando con la gente, que era arrollador. Estaba enamorado, profundamente, apasionadamente enamorado de la vida. ¿Qué mejor singladura, por mi parte, que la de retrotraerme una vez más a años infantiles y juveniles, a lo que yo he llamado muchas veces mi agreste infancia, infancia de niño de pueblo de los páramos de Burgos, infancia de niño despeinado, con el rostro quemado por el sol, con el cierzo en la cara, correteando por la paramera, siempre buscando algo en el regazo del viento, siempre preguntando algo a la línea del horizonte, siempre con algo que aprender, con algún secreto que arrancar a la tierra y a las nubes y al sol y a las hierbas y a los animales. Va mucho más allá, Miguel, va mucho más allá del comunicador, ¿no? De lo que hablamos de qué bien comunica. Yo creo que había algo más y estoy completamente de acuerdo contigo, y yo no pude conocerle evidentemente, y es más, mi reencuentro ha sido muy posterior, pero ahí están sus imágenes y su mensaje, ¿no? Pero sí, estoy seguro que el nivel de poesía que él alcanza ya lo quisieran muchísimos literatos sesudos, ya lo quisieran muchísimos académicos de la lengua. La simple descripción de una paramera, ¿no? O de la soledad o de la naturaleza viva, es que yo no se la he visto a nadie. Tú recoges en tu libro que incluso hubo proyectos, todo se quedó un poco así dormido, ¿no? Pero hubo proyectos, y hay que decirlo bien alto, de personas que decían que por su uso del lenguaje pues debía estar incluso en la academia, ¿no? Hay que decirlo. Sí, le han propuesto como un lugar especial entre las figuras por su prosodia, concretamente, que es el arte de la entonación al hablar. Y también, junto con ello, pues su retórica, su gramática, todo lo que conllevaba, ¿no? Es un verdadero poeta. Es algo, bueno, pues es que era así, él hablaba así en cualquier momento de pasión, ¿no? Estando en el campo, se asombraba pues desde un niño pequeño hasta una brizna de hierba. Es que él decía que si le caía una piedra en sus manos, removía Roma con Santiago hasta enterarse de cómo había llegado esa piedra a parar allí, ¿no? Es que un hombre que se asombraba de todo y realmente se fundía con lo que veía, ¿no? Luego una capacidad de trabajo, Miguel, extraordinaria, ¿no? También contrasta esta poesía con la dureza extrema de un hombre que es capaz de hacer las obras que hizo en un espacio de tiempo limitado, enciclopedias, televisión. Y cuidado, una cosa que hacemos un llamamiento a los colegas de Radio Nacional de España, porque desde luego lo que muy poca gente sabe, Miguel, es que Félix dejó grabados cientos de programas que tenían también una especie de onda hipnótica impresionante, ¿no? Sí, ahí me tocas la fibra sensible, ¿no? Son los famosos programas de radio que hay gente que lo reivindica. Ahí Félix es que era un amigo cercano, ahí lo tenías tú al lado como si estuvieras tomando un café, pero exaltándose en accesos de pura poesía, ¿no? Y además hablaba más de sus vivencias personales, que son tremendas, ¿no? Él, bueno, he recogido más de 200 anécdotas de su vida y es que es algo asombroso. Yo, conociendo mínimamente a Miguel Pou, sé que es un hombre con inquietudes trascendentes, que es lo que hace falta en esta sociedad, ¿no? Un poquito más allá de esa homogeneidad a veces espantosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensaba del universo, ¿no? De los límites del universo, de la posibilidad de que hubiera otras gentes, otros hermanos cósmicos? ¿Él qué pensaba? Creo que apuntas algunas cosas en tu búsqueda, ¿no? Sí, hay todo un capítulo dedicado a la parte, diríamos, mística o la parte religiosa o espiritual de Félix, ¿no? Él, por ejemplo, creía, como von Däniken y como tantos otros, o como Zacharias Sitchin con el tema de los Anunnaki, él creía que realmente habían otros seres en otros planetas y que habían tenido que venir posiblemente en épocas pasadas aquí y que quizás estuvieran aquí. También creía en la reencarnación, muy probablemente. Él dijo muchas veces que se reencarnaría en lobo. Tenía una visión muy cósmica, muy espiritual, muy divina, pero al mismo tiempo una visión espiritual muy darwinista también, ¿no? Como él hablaba siempre de la cadena de la vida, con sus eslabones, ¿no? Uno de los cuales muy importante era el ser humano, y que remontándose hacia el principio de la creación pues estaría Dios y todos los seres, ¿no? Y luego el sol como el gran dios Ra, ¿no? Algo así de Egipto. Tengo una idea un poco egipcia también. Claro, era pura devoción hacia eso, ¿no? Entonces era un misticismo animal, se podría decir, un misticismo ecológico.
Él veía la obra de Dios o de la creación en la propia naturaleza. Escuchando aullidos de lobos, me dormía muchas noches en mi pueblo burgalés de Poza de la Sal. Escuchando aullidos de lobos, me relataron en mi casa, para que conciliara el sueño, las dramáticas aventuras de los lobos por aquellos panos. Y recuerdo que uno de los momentos más trascendentales de mi vida, uno de esos momentos que influyen ya para el futuro de toda la existencia de un ser humano, lo tuve precisamente en el Alto Páramo. Fíjate, Miguel, que ha sido una persona, como decíamos, todos los que tienen éxito. Yo creo que además el éxito actual es incomparable a lo que vivió Félix, porque llegó a ser el hombre más popular de este país, por encima de cualquier presidente, cualquier futbolista, cualquier cantante. Era la voz de muchísimas personas, y tiene tal mérito hacer eso con un programa de divulgación cultural que claro, simplemente pongamos el reto ahora, ¿no? Sería absolutamente inconcebible, pero él lo logró. Yo tengo una imagen que de muy pequeño, en un pueblo de Navarra, los bares y la gente paralizada, ¿no? En aquella sociedad de final de los 70, paralizada, viendo a Félix en la tele. Y a veces daba igual la imagen, porque era él el que de alguna manera te enganchaba y te conectaba con esas dimensiones desconocidas, pero al mismo tiempo conocidas, porque hablaba a la gente del campo, de ese campo que se iba abandonando poco a poco, le hablaba de su mundo también, ¿no? Entonces es el último heraldo de ese grito de la naturaleza. De Félix, ¿qué mensaje habría que aprender? Yo sé que habría que aprender muchas cosas. ¿Qué mensaje positivo, auténtico hay en el trabajo de este hombre al que se puede todavía acudir? Yo resumiría todo el mensaje de Félix en el hecho de que la persona que nos está oyendo, tú y yo, todos, formamos parte de una comunidad que en el fondo es una unidad y que no hay ninguna separación de nada con nada. Es decir, cuando yo atento contra un río, me estoy atentando contra mí mismo, porque no se puede parcializar. Se está haciendo y por lo tanto no se está encarando los problemas con profesionalidad, seriedad y honestidad. Sobre todo no se está encarando con honestidad. Hay algo detrás en esa separación de las cosas que no nos está llevando, yo creo, y Félix profundamente lo quería, no nos está llevando por buen camino. Entonces, que no sea un mensaje pesimista, sino al revés, de alegría, de guerrero, de tomar las armas en el buen sentido de la palabra, en el sentido honesto, sincero y bonito, noble, para luchar por un mundo mejor, ¿no? A través, pues, Félix de la naturaleza, pero, por ejemplo, tú, y tampoco quiero ahora, pero de verdad, es que la sociedad necesita esos valores. Necesita los valores del misterio, como tú tantas veces mencionas, y de hecho estás haciendo, bueno, ahora aquí yo me extendería, en fin. Son personas que están en el mundo para algo que creo que es útil, en contraposición con ideas que se nos están dando que son contravalores. Félix realmente los consideraba contravalores, porque nos estamos, en general, ¿no?, dedicando a una serie de cosas que ni nos forman ni nos conforman. Sería muy largo de explicar. Realmente necesitamos la naturaleza, somos naturaleza. Nos pertenece y le pertenecemos. Un poco este es el mensaje, ¿no? Mensaje claro, Miguel. Y también hay en lo inquietante, ¿no? Ese mensaje de un hombre, un creador, un explorador, que advertía que o cambiamos un poco la forma que tenemos de establecer la vida, o que nos puede ir realmente mal. Y pues más de 20 años después de la muerte de Félix, estamos viendo que ese mensaje lanzado al espacio y a las ondas por este maestro estaba en lo cierto, ¿no? Sí. Así es. Bien, cuando se estudia la naturaleza se pueden ver cosas más allá de lo que uno ve simplemente con la vista, ¿no? Hay un adivinar lo que hay detrás. Y sí que Félix es un heraldo, pues, del presente y de lo que, y un vaticinador del futuro, ¿no?, que se nos avecina. Y hay gente que realmente le ha llamado, pero muy en serio, ¿no? Y gente muy sesuda y muy, casi te diría, prácticamente científica, ¿no?, que le ha llamado la voz de la naturaleza, y no por un deseo comercial de llamarle así para atraer a la gente, sino que realmente lo ha llamado así creyendo que realmente, pues, representaba, pues, lo que la naturaleza nos diría si tuviera un heraldo, un intermediario que era Félix, ¿no? Yo estoy convencido de ello. ¿Sí? ¿Lo estás? Totalmente. Me alegro mucho, porque hay gente que dice que esto sería una exageración, pero no, realmente es un hombre que la vivía hasta tal punto y la emanaba y la irradiaba de tal punto que
yo creo que hizo un puente perfecto. Miguel Pou, amigo, que seguiremos en contacto, que muchas gracias por esta labor, con mucho esfuerzo, porque lo sé, y que estamos disfrutando mucho de tu trabajo, porque por encima incluso del propio Félix es que está el gran mensaje que este hombre encarnaba, y ese no podemos dejar que muera. Fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias. Viendo aquel animal, que era un animal hermosísimo, de mirada noble, profunda, que era quizá la más acabada representación de la fuerza, de la libertad, de la nobleza, del palpitar del corazón de la madre tierra. Pasó el tiempo, mucho tiempo, quizá más tiempo del que uno querría que habría pasado, porque hace unos 10 años tuve la oportunidad de conocer verdaderamente al lobo. 2:38, la verdad es que después de escuchar a Félix tan vital, cualquiera dice nada, ¿no? Porque ya cualquier cosa que digas pues es difícil de que no se compare, evidentemente. Yo creo que pocos oradores, pero claro, no es eso de qué buena voz tenía o cómo hablaba, yo creo que es mucho más allá, y que ese más allá integra muchos misterios, ¿no? Lo ha contado muy bien Miguel Pou. Yo recomiendo que leáis su libro, sus libros, y que también, cómo no, hubo una cosa muy bonita que le hizo su propia hija Odile Rodríguez de la Fuente. Se puede encontrar, que es un vídeo homenaje junto a la serie El hombre en la Tierra, con el 25 aniversario, ¿no? Después de su pérdida terrible en Alaska, pero bueno, pérdida que yo creo que no es tal, porque en cuanto uno pone estas voces en la radio y vuelven a hablar al mundo y al espacio, sigue vivo, ¿no? Y porque se reencarnó en lobo, ¿no? Sí, eso sin duda alguna. Pero qué buen rollo, y hay que decirlo así, hemos estado todos escuchando con atención. ¿Te ha gustado, Luis? Y sobre todo esos pasajes, esa voz que se rescata del pasado y que se expresa con una pasión, con una fe profunda, que lo único que demuestra al final es que este hombre tenía una visión holística de la realidad, y en este caso de la naturaleza. Yo no sé si nuestros oyentes, yo he tenido la gran suerte, ahora ya quizá menos, ¿no? Pero que eso hay que rescatarlo, ¿no? De pasar noches en el bosque haciendo acampada, ¿no? Y cuando uno pasa la noche en el bosque y escucha lo que es el clamor del bosque, de verdad que asusta, y te sientes pequeño y te sientes indefenso. Ahora, bueno, lo mejor que puede hacer uno es quizá irse con su propio perro, ¿no? Una tienda de campaña, y por qué no pasar solo unos días en el campo, ¿no? Y ahora que nosotros rodamos también esos reportajes y que andamos dando vueltas por el campo y andamos dando vueltas por el bosque o por los pueblos, siempre uno tiene esa referencia de esas imágenes, de esos reportajes, con unos medios, no, voy a decir rudimentarios, no es verdad, pero rodaban en cine, se la jugaban de verdad, ¿no? Y es casi como un trabajo a tener en cuenta para todo aquel que quiera ser documentalista en el futuro, ¿no? Es un gran legado, qué duda cabe, que esto es lo más importante, ¿no? Pues sí, la verdad es que impresiona. Impresiona ver cómo cuando el hombre, en este caso un gran hombre, vuelve a conectarse con la naturaleza, vuelve a conectarse con la madre tierra, llega a las mismas conclusiones. A día de hoy hay mucha gente todavía que por raíces ancestrales guarda ese contacto con la madre tierra. Me he acordado de los indios Hopi, que viven en lo más desierto de los páramos de Arizona, y que nos describen a nosotros, a los occidentales, con una palabra intraducible, Koyaanisqatsi, que viene a querer decir vida fuera de equilibrio, vida fuera de orden, porque para ellos hemos perdido el equilibrio, porque hemos perdido el contacto. Y eso, en el fondo, es lo que nos transmitía el mensaje de Félix. En cualquier caso, magnífica entrevista de la que me quedo con un término que me ha llamado poderosamente la atención, un término que nos contaba Pou que utilizaba Félix: contravalores, cosas que ni forman ni conforman. Esa sola reflexión ya merece la pena una noche, porque qué cosas hay en nuestra vida que ni nos forman, ni nos sacian, ni nos llenan, ni nos sirven prácticamente para otra cosa que para el ratito y poco más, y a veces ni eso. Yo creo que simplemente esa perla ya merecía la pena la entrevista. 2:41, creo que Juan G. Vallejo vuelve a conectar con nosotros, está en el lugar simplemente para que nos dé, porque hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, para que nos dé parte rápido de lo que siguen haciendo allí en ese monasterio de Obona, que ahora mucha gente puede... me dice Carlos Largo que hay algún problema. Vamos a ver, me dice Geray Martínez ahora que no hay ningún problema. Así que vamos a ver, Juanje, buenas noches.
Hola, buenas noches, sí que... Por ahí seguís, sigue la investigación, ¿todo en calma? Aquí sigue la investigación, por ahora todo en calma. La verdad que la noche cada vez es más fría y más oscura, pero por ahora, bueno, tendremos que analizar toda la cantidad de material que estamos obteniendo, tanto de audio como de vídeo, pero por ahora no hay ningún resultado claro de que podamos decir que hemos visto nada realmente anómalo o extraño. Ni ningún sonido audible, como decían los compañeros de Gaipo, que habían llegado a registrar y que imagino que tú ya has almacenado y que podremos disfrutarlo aquí en próximas ediciones. Sí, efectivamente. Tanto el grito que comentaba David y bueno, lo que sí sucedió extraño hoy al principio de la noche, antes de la primera conexión, fue, como te comentaba, que intentábamos hacer algunas psicofonías y hay como unos 10-15 segundos que se oye un ruido extraño, que ninguno oímos, una especie de... como si fuera un disco en mal estado o algo así, y luego parece una psicofonía, para mí por lo menos bastante clara, que dice como asco, que también lo podremos escuchar en el programa de radio. ¿Asco? Sí, asco. No sé a qué se refiere ni qué sentido puede tener. Lo que sí es muy extraño, porque estábamos todos delante, es esos 10-15 segundos de sonido completamente, ya te digo, como un disco de vinilo, pero completamente desgastado y roto. No hay ningún sonido claro, sino es... Bueno, si es con minidisc eso puede pasar, puede ocurrir, porque a mí me ha ocurrido en varias ocasiones. No era minidisc, era una cinta magnetofón analógico, de lo normal, una cinta de cassette normal. Eso sí que suele tener una explicación. Lo de asco, pues lo veremos. Os mandamos un fuerte abrazo, Juanje, David, de verdad, un abrazo grande. Bueno, que igualmente. Sigáis. Gracias, David, por todo el apoyo que siempre nos brindas, a todo tu equipo, y bueno, disfrutar de la noche, de lo que queda de noche, y luego será tiempo de analizar lo que hayáis obtenido. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Carmen. ¿Y qué dice el 7640, Carmen? Pues nos mandan muchos mensajes en torno a la entrevista de Félix. Nos dicen buenas noches, recomiendo visitar el páramo que acaba de comentar el gran amigo de Félix. Seguramente le encaramó al camino de la naturaleza. La vista Páramo es de maravillosa. Félix era hipnótico y del mismo pueblo que mi abuelo, en Burgos, nos decía Silvia desde Madrid. Félix Rodríguez de la Fuente vivió la vida inmerso en la poesía que nos regala la naturaleza pura y limpia, fina, nos lo decía. Buenas madrugadas, hola amigos, qué alegría escuchar a Félix en el programa. Ha sido y será por siempre el mejor. Abrazos para todos desde Amparo. Nos lo decía Amparo, vamos. Hola a todos, me encanta que hayan elegido a mi ídolo para hablar esta noche. Él hablaba de una defensa a toda costa de la naturaleza y de todo lo que ella nos da, animales, etcétera. Gracias a él elegí ser bióloga y me ha guiado mucho. Tenía infinita pasión por lo que hacía y le gustaba enseñar a los niños. Me fascinaba verle con su manada de lobos. Gracias a él, amigo de los animales, por todos los que nos ha aportado, nos decía Argentea. O sea que muchos mensajes sobre el tema de Félix, que sigue tan vivo como siempre, y que mucha gente, fíjate, ha dedicado su vida a esa vocación después de ver sus programas. Luego, tanto que le criticaron, yo no he querido ni hablar de las críticas ni de muchas cosas, porque simplemente ni las contemplo. La mayoría son de personas que ni saben cómo se filma con animales. Y en fin, en este país, que es el país de la envidia, pues evidentemente muchos intentaron atacarle, eso sí, después de muerto, y diciendo todo tipo de barbaridades. Habitualmente quien decía las barbaridades es que resulta que era mucho peor y más mediocre que Félix, y bueno, eso era un problema. Así que, en fin, esas cosas ni las comentamos, y quien quiera creerlas, pues equivocado estará. Una cosa que está ocurriendo, vamos a escuchar una voz, Santiago, una voz de un hombre terrible. Este hombre yo creo que es el anti-Félix en ese aspecto, ¿no? Es David Koresh, vamos a escucharle. Muchas creencias parecen ser anormales o extrañas para otras personas, pero eso no quiere decir que no sea correcto. Nuestros niños saben cómo respetar, saben cómo ser atentos, saben cómo hacer lo correcto porque lo ven aquí, lo ven en sus padres. Nos sometemos a Dios. Este hombre, Koresh, uno de los iconos, desde luego, del siglo XX, del poder destructivo de las sectas, y resulta que ahora parece que va a haber un gran documental o una gran película sobre su historia, ¿no? Pues parece que es una película de ficción sobre, no sé si la historia de Koresh o la historia del terrible asalto el terrible asedio, mejor dicho, que empezó el 28 de febrero de 1993 y que un mes y medio después culminó con la muerte de casi 90 personas. Si es una película de ficción sobre esto, habrá que ver en qué papel o desde qué punto de vista se ponen los responsables, porque es la típica historia en la que realmente nadie queda bien. No vamos a defender a David Koresh,
porque si bien no era el típico caso de una secta destructiva, es decir, los davidianos se escinden de los adventistas del séptimo día hace casi un siglo y se establecieron en Waco en la década de los años 30 del siglo XX, pues, es decir, estamos hablando de un grupo con historia. Koresh era un personaje bastante siniestro que un grupo religioso establecido y con una amplia trayectoria, pues por ambición y posiblemente por pura ansia de poder, lo empieza a manejar con mano de hierro. Él se casa con la que era la líder del grupo en aquel momento, un matrimonio con una desproporción de edad. Ella era muy mayor, él era muy joven en aquel momento, muy grande, y que muchos ya del grupo empezaron a ver como que efectivamente era una cuestión de medrar, como efectivamente se demostró después, y que llevó al grupo a la desgracia. Eso no quita para que, si se narra desde el punto de vista de las fuerzas del orden, y en este caso de la ATF, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que fueron los responsables de esta operación, pues tampoco es para colocarles desde un punto de vista nada heroico. El asedio fue cruel como pocos. Pues por dar algunos datos, por ejemplo, los niños que en una situación de estas siempre deben de ser considerados como rehenes inocentes, pues cuando Koresh pidió leche materna para los bebés que había allí, porque ya estaban en cierto grado de inanición y las madres no tenían leche para darles el pecho, la ATF se la negó directamente. Mantuvieron a esta gente en un estado de tensión durante este mes y medio absoluta, con reflectores apuntando a las ventanas, música a muchos miles de vatios de sonido, e incluso sonidos mucho más inquietantes, como el sonido que hacían conejos al ser degollados delante de los micrófonos, esos chillidos agudos de agonía. La ATF, además, se dice que ni siquiera esta operación la hizo por razones del todo claras. Se rumoreaba en aquel momento que la ATF estaba a punto de desaparecer, que iba a ser absorbida por el FBI, y los responsables parece que querían hacer una operación mediática que les volviese a colocar en el disparadero. La operación salió absolutamente fatal, y luego hay muchas responsabilidades que depurar con respecto al incendio, con respecto a lo que sucedió en el asedio, pues por ponerte otra escena dramática de ese momento del asedio. Uno de los davidianos le pilló fuera, era una comunidad que tenía sus trabajos en el exterior, y una de las noches intentó regresar. Los oficiales de la ATF le sorprendieron encaramado a una de las vallas, y allí lo abatieron a tiros. Ese cadáver estuvo en las vallas durante todo el tiempo que duró el asedio, delante de la vista de su mujer y de su hijo, que estaban en el rancho. ¿Qué eran los davidianos? ¿Cómo pensaban? ¿Tenemos sus voces? Pues sí, las tenemos, poco antes de aquel tremendo final, ¿no? 1993. Una grabación de estas personas que a veces, con incluso posibles económicos, eran absorbidos por este líder carismático. Qué curioso, ¿no? Qué doble cara, el carisma utilizado para el bien, para la divulgación, como veíamos antes con Félix Rodríguez de la Fuente, y el carisma o el magnetismo personal conducido a una idea un poco delirante, ¿no? Estas son las voces de aquellas personas que murieron en aquel rancho. ¿Qué os trae a América? A un lugar llamado Waco, Texas. ¿Alguien quiere hablar primero? Siempre he querido conocer, entender la Biblia, y quería saber más acerca de las 7 plagas. Conocí a alguien que podía enseñarme las 7 plagas. Pregunté a mis pastores, mis ministros. Nadie podía enseñarme, y ahora he encontrado lo que buscaba. Como siempre, la revelación, ¿no? La búsqueda de una verdad que está oculta a los demás y que se muestra en todo su esplendor a un grupo de elegidos. Hace tiempo que no escuchamos historias, por fortuna, ¿no?, de este tipo de sectas. Pasaron sus mejores tiempos, entre comillas, claro, y dramáticamente, en ese cambio de milenio, y por fortuna, después de acontecimientos que además se juntaron, ¿no? Waco, Templo Solar, Puerta del Cielo, parece que ya ha decrecido por lo menos su poder, menos mal. Por cierto, que nos escribía o nos enviaba sonoramente una historia nuestro compañero Alberto Granados, ya sabéis, el autor de ese libro de leyendas urbanas,
Y yo me dicen que es muy reciente. Yo, Santiago, Luis, nunca la había escuchado, sinceramente, y me he quedado un poco sorprendido. Tiene que ver, claro, con los mails, ¿no? Esa forma ya cotidiana de comunicación que ha desterrado al correo ordinario y donde llegan muchas historias. Esta tiene que ver con Guinea. ¿La escuchamos? Venga. Vamos a escucharla, Alberto Granados. Pedro decidió abrir aquel extraño correo que llegó a su ordenador. Era un mail que despertó su curiosidad. De Saul Lumumba, asunto, contacto. Sorprendido por aquel inquietante correo, comenzó con su lectura. Malabo, Guinea Ecuatorial, a su atención. Mi nombre es Saul Lumumba, un ciudadano de la República Democrática del Congo y anteriormente ayudante personal del difunto presidente Laurent Kabila. En la actualidad resido en Guinea Ecuatorial en situación de asilo. Pedro estaba intrigadísimo con aquel email. Respiró hondo y prosiguió con la lectura. Después de la muerte del presidente Kabila, ocurrida en extrañas circunstancias, comprendí que mi vida también corría peligro y que en cualquier momento podía perderlo todo. Actuando de la manera más rápida posible, decidí desviar unos fondos destinados a la compra de armamento, unos 15 millones de euros, a 2 cajas fuertes. Estos fondos están en este momento en una empresa de seguridad, la cual desconoce el verdadero contenido de lo que allí he depositado. Ahora mi problema es que las leyes de Guinea Ecuatorial no me son favorables al estar exiliado de mi país y como la situación política y económica de Guinea es tan inestable, necesitaría de su ayuda y colaboración para poder sacar los fondos desde allí. Este inquietante correo electrónico ha llegado a millones de direcciones con la única intención de recabar fondos de todos los incautos que, convencidos de que hacen el negocio de su vida, se ponen en contacto con estas bandas. En algunos casos pedían la colaboración para sacar dinero de un país y en otros se aseguraba que se había ganado un alto premio en la lotería. Ahora, al menos en España, estaremos algo más tranquilos tras la detención de más de 300 personas en Málaga por dedicarse a estafar a ingenuos a través de Internet. Más de 20.000 personas en todo el mundo podrían haber engañado a estos delincuentes, vendiéndoles falsas historias, en definitiva, contándoles leyendas urbanas. Pues yo nunca había escuchado esto, Santiago. Yo no sé si lo de las 300 personas en Málaga detenidas también es parte de la leyenda urbana. Pues no lo sé, pero a mí Con Alberto nunca se sabe. Me resulta fascinante que el timo de la estampita nunca muere, el tocomocho, porque es la versión realmente moderna. ¿Quién se lo decir a Tony LeBlanc, ¿no? Cuando Sí, señor. hacía esa escena de los tramposos, ¿no? Junto a la estación de Atocha. El tocomocho versión guineana. O sea que estamos hablando del timo inmortal. Un día podríamos hacer algo sobre timos, porque realmente es un tema apasionante. ¿Sí? Y que cuando uno se piensa que están completamente extinguidos, pues una noticia como estas Pues le acaba... te tomo la palabra, Santiago, y invitaremos a un buen amigo que hizo varios libros sobre timos, que fue portavoz de la Policía Nacional y presentador de televisión, Manolo Jiménez, Claro que sí. que ha hecho varios trabajos interesantísimos. Por cierto, Stonehenge, Carmen, ¿qué pasa con Stonehenge? ¿También hay última hora sobre ese lugar sagrado? Hay última hora, se han hecho nuevas dataciones de carbono 14, se han encontrado restos humanos y al parecer dicen que fue usado como un cementerio desde su concepción después del 3000 antes de Cristo. Incluso, dice Mike Parker, que es arqueólogo de la Universidad de Sheffield y que dirige la excavación, que pueden haber sido de la élite de la sociedad, quizá una antigua dinastía real británica. Bueno, es curioso, de Stonehenge siempre hay noticias, ¿eh? Este año además, desde las que van hacia el fraude hasta el lugar auténtico de poder. Y habría que ir además, y a ver si este verano tenemos la oportunidad de pasarnos por allí y hacer un viaje alucinante también por las Orcadas, porque Stonehenge es uno de los más conocidos, pero no de los más importantes. Pero no es el único. Ni el único ni el de los más importantes, porque quizá, bueno, no se saben Hombre, de demasiadas los más cosas. importantes sí será Stonehenge, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos otros en otras zonas que están mejor conservados, que apenas ha habido degradación por parte de la gente, precisamente por estar tan apartados, y tienen una información mucho mejor preservada en esos estratos arqueológicos que todavía están por ver. Hay además otro enclave mágico británico que está a punto, yo creo, de dar noticias, que es Silbury Hill, el túmulo más grande del mundo, que ha sido el tamaño de una pirámide de buen porte egipcio, y que hace unos meses hay por primera vez hay un equipo de expertos intentando ver qué hay debajo, o si es que hay debajo algo. A lo mejor también se encuentran alguna sorpresilla. Creo que era la revista Año Cero la que publicaba algún trabajo de Robert Baubal en mitad de Egipto, en una zona, Nafta, donde también había
formaciones muy parecidas a las de Stonehenge y parecían muy, muy interesantes. Unas piedras clavadas en la arena indicando algo. Apenas nos queda tiempo, Carmen. ¿Vamos con los ganadores? Vamos con los ganadores de esos 3 libros. El primero es para Lorena desde León, que nos decía: hola amigos de la nave, creo que lo de los pies puede ser un asesino en serie. ¿Recordáis al del Zodíaco que iba dejando pistas? Un saludo. El otro es para Lucas de Zaragoza, que nos decía: un recuerdo como si fuera hoy esas noches de naturaleza y la sintonía que nos sentaba a todos frente al sillón. Y el último es para Sonsoles de Pontevedra. Las sectas son muy vengativas. Yo estuve captada por una y gracias a mi familia pude salir. Oye, Geray, a ver si me encuentras El hombre en la tierra, hombre. La sintonía del hombre en la tierra en apenas... Te pongo un reto un poco difícil, pero sé que tú lo puedes lograr. Y qué mejor forma, compañeros, después de lo que hemos escuchado, y en homenaje no solo a él, sino a todos los grandes creadores, podíamos despedirnos con aquella canción, aquella sintonía absolutamente mágica. Por cierto que el 27, parece que sí, hay todo un misterio con ese viaje. Estamos en Cádiz y aquí escuchamos la gran sintonía de Antón García Abril, que yo siempre recuerdo que él decía que cuando Félix la escuchaba se ponía a porrear las mesas y a llorar de emoción. Claro, solo un hombre así puede hacerlo. Con esta sintonía os deseamos todo lo mejor. Sed felices, intentarlo esta semana. Santiago, Luis, muchísimas gracias, como siempre. Buenas noches, hoy me le he pasado a lo grande. Gracias, Santi. Qué gran deseo de ser felices. Claro que sí. Y por supuesto, Carlos, Geray, Carmen en Cádiz, a ver qué pasa. 27 de momento, esa es la fecha. 27 de junio. Seguiremos informando y os dejamos, este es un pequeño regalo, con este minuto de aquella serie inmortal, ojalá la repongan en alguna ocasión, El hombre y la tierra, 1974, unos 126 episodios que siempre empezaban con esta auténtica llamada de naturaleza.